conocimiento científico, medida que será incluida en la reforma tributaria en el marco de la Estrategia Nacional entregada por el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Para profundizar en el tema nos acompaña aquí en el estudio Catherine Villarroel, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Catherine, bienvenida a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Quizás de los temas más relevantes hoy día en discusión, que no estás muchas veces en las primeras líneas, Catherine, pero ¿qué significa en la práctica esta primera estrategia nacional en estas materias? Bueno, es la primera estrategia en el marco de la institucionalidad nueva, que creo, de hecho, recreó este consejo que tiene una existencia más de 15 años. 2005, si no me equivoco, ¿no? Sí, con el presidente Lagos se crea el primer consejo asesor en estas materias, pero lo recrea y lo refuerza en el marco de la nueva institucionalidad que tenemos acá. Y es relevante porque estos temas requieren de una mirada de largo plazo para que efectivamente tengamos los frutos del conocimiento disponibles para el desarrollo del país. Entonces, si no me equivoco, cuando se levanta en nuestro país el primer royalty minero, exactamente. Hay un reportero de economía, ¿se acuerda que hay? Exactamente. Las dos grandes medidas en nuestra historia tienen que ver con el royalty minero destinado a los temas de innovación, conocimiento científico, tecnológico, y la creación de un consejo asesor que oriente el uso de esos recursos, pero en el largo plazo. Por eso es un consejo asesor presidencial que tiene un carácter de Estado, muy técnico, muy... Aquí no es un tema de colores políticos, está viendo los nombres y aquí hay de todo tipo, sensibilidades, de proveniencia, de todo. De distintas disciplinas, del mundo del emprendimiento, del mundo de la innovación, de disciplinas científicas, expertos en políticas públicas, etcétera, que se reúnen en un trabajo que toma un par de años para entregar este marco de orientaciones que guían las políticas. Así que es un hito importante porque esto se recrea en el marco de nuestra nueva institucionalidad en estas materias, se reafirma este rol y esta mirada estratégica. De hecho, 89% de los países de la OCDE, de la OECD, tienen consejos similares al nuestro porque ya es sabido que se requiere una persistencia en estas decisiones. En la práctica, ¿qué es lo que hace este consejo? ¿Cómo va a funcionar? Me imagino que se reúnen con cierta periodicidad, van a entregar insumos a la autoridad, más o menos, ¿cómo van a funcionar? Bueno, esto consagra un trabajo de harto tiempo, que es la entrega de la estrategia, que da un marco orientador tanto a las políticas en la materia como a la acción que se haga a nivel regional en estas mismas materias, pero que también, y ese es un énfasis que ha ido marcando el Consejo a lo largo de su historia, es como no solo el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el de Economía o el de Educación, que son los más ligados, sino todos los ministerios requieren del conocimiento para su quehacer. Entonces, nuestro marco de orientaciones se entrega, hoy día formalmente fue la entrega oficial a la Presidencia de la República, pero nuestro trabajo luego consiste en acompañar, profundizar en aquellas materias que el Ejecutivo quiera adoptar en su periodo de gobierno, porque esta es una acción que se prolonga más allá de un periodo de gobierno. Entonces el Ejecutivo toma de este marco algunas medidas que es capaz de implementar en este periodo y nosotros ayudamos a profundizar en aquello y además continuamos con nuestras tareas permanentes de estar mirando cómo estamos en comparación a otros países y en comparación a nuestra propia historia en estas materias y cuáles son las tendencias de futuro que permitirían una mayor contribución del conocimiento tanto para crear nuevas oportunidades como para enfrentar desafíos que hoy día son globales, no solo nacionales o regionales. Catherine, lo decíamos en la presentación, la meta es llegar al 1% del PIB en investigación, en este tipo de inversión, en este tipo de materia. Estamos hablando de 3.000 millones de dólares. Hoy día es muchísimo más bajo y siempre se pone, por ejemplo, como meta Israel, que creo que tiene 2,5% del PIB, más o menos por ahí. Esa debe ser la meta ya pensando a largo plazo. ¿Qué significa en concreto? ¿Dónde van esos dineros? ¿En qué se invierte? Porque mucha gente dice, no, pues hay otras urgencias, tienen que decir, no sé, viviendas, cuestiones mucho más concretas hoy día. Pero esto es fundamental, ¿no? Es fundamental y de hecho es lo que permitiría soluciones para esas urgencias en el minuto que se vuelvan urgencias en la agenda de gobierno o en la agenda social que tenemos. Es decir, la ciencia, la tecnología y la innovación, el conocimiento en general es el que nos permite reflexionar respecto a cómo solucionar los problemas del agua, evitar los problemas del agua, que podría haber sido una apuesta anterior, digamos, pero también fenómenos sociales, el tema de la migración, cómo se convive socialmente en un mundo en donde estamos frente a una amenaza a sustentabilidad planetaria, teniendo una conexión global mayor, donde los desafíos como por ejemplo la resiliencia ante desastres de origen natural, es un tema que afecta al país, pero que también se incrementa en el mundo producto del cambio, los efectos del cambio climático, etc. Entonces, todos los temas que estamos enfrentando, hoy día yo creo que tenemos con la pandemia mucho más conciencia, requieren de conocimiento, no solo científico, también proveniente de la investigación en artes y humanidades, en diálogo con la sociedad para enfrentarlo. Y por lo tanto,
esta meta que parece tan ambiciosa es una meta real, sobre todo si se canalizan esos esfuerzos de manera transversal en las Por ejemplo, apuestas del el gobierno. trabajo con universidades, con centros de investigación, no solamente Exactamente. públicas, de todo tipo. De todo tipo, porque todos pueden contribuir. La mayor parte de la inversión en estas materias la hace el Estado, por lo tanto es una tremenda responsabilidad también el que el Estado aproveche el resultado de ese conocimiento para los desafíos que tiene que manejar a cargo el sector público. Y además puede hacer alianza con el sector público, porque hoy día, mira, solo en el mundo económico de la competitividad, la mayor parte de los problemas que aquejan a los sectores tradicionales incluso, tienen que ver con temas en los cuales no había historia y por lo tanto va a requerir de conocimiento. Por ejemplo, el efecto de plagas que no existían y que hoy día aparecen producto del cambio climático es clave, y en eso hay una necesidad del sector privado de invertir, pero de manera sectorial, que todas las empresas se beneficien. Y para eso se requiere una alianza con el Estado que garantice que esos resultados estén disponibles para todos. Pero también a nivel de materias, como te decía, de carácter más social o ambiental, relación con las comunidades respecto al tema del agua, no es solo un problema de tecnología. Hoy día las relaciones con las comunidades en cualquier empresa es el desde. Hace quizás 20 años no era tanto tema, pero hoy día se parte desde ahí. Bueno, y también en los nuevos formas de abordar, nosotros estamos en un tremendo cambio que necesita conocimiento para abordar el tipo de reflexiones éticas que el avance tecnológico trae, cómo afecta las formas de convivencia, la convivencia con otras nacionalidades en nuestro seno, estas demandas por recuperar lo local, pero al mismo tiempo seguir jugando en el mundo. Entonces, requerimos de muchas disciplinas en diálogo social que den sustento reflexivo al desarrollo que está cambiando. Dentro del documento que ustedes se entregó hoy día, me quedó una frase, es súper sencilla, pero al final remarca mucho lo que es este trabajo. Aquí la idea es anticiparse a los temas que marcarán al mundo en el largo plazo y prepararnos hoy. Esa es la idea. ¿Qué es lo que hoy día, por ejemplo, este consejo está diciendo? Estos son los temas a futuro. Más o menos, ¿cuáles son los temas que se están definiendo? Es decir, a ver, esto va a marcar la discusión de aquí, es lo que estamos conversando ahora, más o menos, ¿cuáles son los temas? Bueno, mira, hay muchas orientaciones que tienen que ver con cómo uno influye en las políticas destinadas a estas materias, que es un carácter más técnico que no es el que me quisiera referir ahora. Pero hay un conjunto de propuestas que nosotros le llamamos impulsores o catalizadores del conocimiento y la innovación, que tienen que ver con cómo la sociedad, a través de distintos actores, aprovecha el conocimiento. Y por darte algunos ejemplos, el marco de sustentabilidad, de transformaciones que requerimos para conservar este planeta donde vivimos y nuestra vida. El tema medioambiental aquí es el central. Es central. Y esto es una apuesta súper clara y decidida de esta estrategia que ha reafirmado una discusión que llevábamos hace tiempo. Y entonces ese marco, por ejemplo, tiene una medida muy concreta, que es la medición del capital natural. Esta es una manera de reconocer que el valor de la naturaleza, por supuesto, trasciende lo económico, pero tiene que poder medirse el aporte económico de la naturaleza en los servicios que sostienen la vida, los ciclos de nutrientes, el agua limpia, el oxígeno, se sostienen procesos naturales. Y esos procesos naturales se pueden considerar como un capital que ayuda a la decisión económica, y por lo tanto, cuando tú lo pones en tus cuentas, que es medirlo como capital natural, tus decisiones consideran esa variable automáticamente. Aquí hay un esfuerzo conjunto con el Banco Central, con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Hacienda, que estamos impulsando hace ya bastante tiempo, de esa medición traerla a Chile. Eso va a cambiar el marco de competitividad de ciertos sectores y actividades humanas, porque cuando tú consideras cuánto desgaste está produciendo la naturaleza, por ejemplo, ya las cuentas no son tan alegres. O sea, vamos a cambiar como, y por lo tanto el mercado, bruto, exactamente, o sea, de hecho el ya, crecer es mucho más ya tienes que considerar la degradación de los activos, que es algo que el PIB no tiene, pero además la degradación de los activos naturales. Y eso, por ejemplo, es una de las medidas concretas que estamos proponiendo y que ha tenido muy buena acogida en el gobierno y se empezó a trabajar en eso, como para darte un ejemplo de qué implican este tipo de recomendaciones. Hay otros ejemplos que tienen que ver con la lógica de atender desafíos que al mismo tiempo son oportunidades para el país. Te nombraba hace un ratito el tema de resiliencia ante desastres naturales. Nuestro país tiene experiencia en eso, experiencia social, no solo experiencia en el uso de tecnologías para enfrentarlo. Bueno, esa experiencia, si tú pones el conocimiento al servicio de ese tipo de retos, por un lado, tú logras conectar este mundo que parece muy abstracto, a veces muy lejano, a la realidad de todos nosotros, porque todos vivimos estos desastres. Y al mismo tiempo vas generando una capacidad que da mejor respuesta a un tema que es social, que afecta lo ambiental,
pero que al mismo tiempo se puede convertir en una oportunidad de valor al mundo. Es decir, podemos exportar tecnologías sociales y tecnologías duras, digamos, respecto a nuestra capacidad de enfrentarnos a desastres de origen natural, como un ejemplo, pero tenemos un montón de otros retos que podríamos Sí. abordar. Por último, Catherine, ¿cuáles son? Porque siempre nos fijamos, vemos aquí en Chile somos buenos para ver el vaso medio vacío. Siempre dicen, no, que investigación y desarrollo, el famoso I+D, la inversión es muy poco, la meta está en un 1%, pero ¿cuáles son los desafíos, cuáles son las virtudes de nuestro país para alcanzar esas metas? Nos fijamos mucho en nuestras deficiencias, en nuestras carencias. ¿Cuál es el fuerte de nuestro país en este camino? Bueno, primero yo creo que ya hemos tenido, y eso lo ha probado sobre todo el mundo de la astronomía, ¿Ya? tenemos singularidades territoriales, singularidades culturales que nos permiten, que son fuentes que con conocimiento pueden ser mejor aprovechadas, y tenemos historia en aquello. Nuestros investigadores en general son muy bien valorados si uno compara la inversión que hacen ellos respecto de la posibilidad de generar con esos resultados de investigación. Ahí hay mucho talento en Chile que puede ser mejor aprovechado, pero falta articular ese talento con apuestas más decididas del gobierno para que efectivamente esto tenga un mayor impacto. Porque tenemos, es decir, como buenas potencialidades tanto en los temas que podríamos abordar como en las capacidades humanas que lo pueden desarrollar, pero no hemos juntado esto a la luz de una agenda de largo plazo que nos permita concentrar esas Y en capacidades. este gobierno ustedes ven que se abren las posibilidades. Uno recuerda en el programa de gobierno del presidente Boric estaba este 1% Estaba desde el en principio, I+D. sí. Se ven las posibilidades porque quizás, y en otros minutos, nos fueron comiendo en el tiempo otras Es lo que nos coyunturas, sucede. corto plazo. Sí, y aquí hay que mirar hoy día, sí o sí, al largo. Sí, ¿no? es absolutamente necesario y responsable tener una doble mirada. Uno tiene que Ya. atender las urgencias de la ciudadanía, pero al mismo tiempo tiene que invertir en la capacidad de atender las urgencias que vienen después. O sea, hoy día como está el Y planeta no hay posibilidad de no pensar en más adelante. no hay posibilidad y eso nos ha llevado a tener más conciencia y a tomar estas decisiones como no fuimos capaces de tomarlas antes como país. Y tengo que decir, este es un consejo asesor autónomo presidencial, es decir, se mantiene en ese carácter y por lo tanto le entrega a todos los presidentes las mismas recomendaciones. Y en ese sentido sí tengo que reconocer que hemos tenido un trabajo muy cercano con este gobierno. Nosotros desde que se instaló el gobierno hemos tenido reuniones con los ministros y las principales autoridades, no solo del mundo de la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, sino que, como te decía antes, de otras carteras que podrían aprovechar, energía, medio ambiente, educación, minería, etcétera. Con todas esas hemos estado iniciando diálogos para poder transversalizar el conocimiento. Y eso eso ha tenido una muy buena acogida y eso probablemente es lo que va a permitir que esta instalación del conocimiento en nuestro desarrollo sea real, se transversalice, es decir, no estamos por el conocimiento y la innovación per se, sino como desde allí generamos soluciones de largo plazo para los problemas que nos afecten y los convertimos en oportunidad. Catherine Villarroel, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Encantada, muchas gracias.